Muy bien, vamos a estudiar el problema de la recta tangente. El problema de la recta tangente se estudió por los griegos, por Arquímedes, y más adelante se aplicó en problemas sobre todo de física, por Kepler, por Galileo y por Newton. Pero, ¿qué es una recta tangente? Esa debería ser nuestra primera pregunta, ¿no? Entonces, si tenemos una circunferencia, un círculo, entonces Euclides nos dice que una recta tangente es aquella que corta la curva solamente en un punto. Entonces, si designamos este como nuestro punto de investigación, si yo le pongo una recta a ese punto, claramente esta recta corta la curva en dos puntos. Entonces no sería una recta tangente. De hecho, es una recta que se denomina secante. ¿Qué pasa si ahora pongo esta recta? Pues aún así está cortando la curva en dos puntos. Entonces sigue siendo una recta secante, no es una recta tangente. Finalmente, vamos a ponerla en rojo, esta sería la recta tangente a la curva en el punto P. Entonces, para hablar de una recta tangente necesito siempre referirme a un punto, ¿ok? Si tomo este otro como mi punto de referencia, pues esta sería la recta tangente y así para los demás puntos sobre la curva, ¿ok? Eso es cuando pues pensamos en ese círculo y sus rectas tangentes, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahora si yo tuviera la siguiente curva? Y si por alguna razón yo tomo este como el punto que quiero analizar, el punto P, y le trazo una recta tangente a la curva en ese punto. Esa efectivamente es una recta tangente a la curva en el punto P. No hay ningún problema, salvo que si atendemos la definición de Euclides, esa recta estaría cortando la curva en tres puntos. Si solo nos fijamos en una región cercana al punto P, entonces se cumple lo que estudiamos o acabamos de decir para la circunferencia. ¿Sale? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es precisar nuestra definición de recta tangente. Y para eso, pues tenemos que comenzar pensando en cómo hay una forma de hacer eso, ¿no? Entonces vamos a trazar aquí una curva, ¿sale? Vamos a pensar que este es el punto P, del que hemos estado hablando, y ahí quiero encontrar la recta tangente, pero que al mismo tiempo acá va a haber un punto Q. Este punto Q lo voy a poder mover, mientras que el punto P va a estar fijo, ¿ok? Entonces, si yo trazo nuevamente una línea recta, ¿ok? Trazo una línea recta, por ejemplo esta. Esa línea recta es una línea secante, ¿ok? Esa sería una recta secante. ¿Qué pasa si trazo otra por acá? Si muevo el punto Q, trazo otra línea recta que pase por P y Q, tengo otra secante. ¿Qué pasa si voy acercando? Ojo, voy acercando la Q, voy a hacer que la Q se acerque a P. ¿Le suena eso? Incluso coloqué una flechita. Puedo pensar, también mencionar esto como que Q tiende a P. ¿Sale? Bueno, pues vamos hacia el concepto de límite, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si muevo el punto Q? Pues la recta va a ser esta. ¿Qué pasa si muevo el punto Q de tal forma que lo acerco tanto? Vean ahí, con un gran esfuerzo, obtendría finalmente yo una recta tangente. Es decir, si acerco lo suficientemente Q a P, es decir, en el proceso límite, acerco la Q en un proceso límite lo suficientemente lo acerco a P, esa recta secante se convierte en la recta tangente. ¿Sale? Entonces vamos a ocupar ese hecho para ahora tratar de definirlo de manera más formal. Tenemos como siempre el eje X y en la vertical el eje Y,
o la fx, la función evaluada en x, f de x, y vamos a pensar en esa misma curva, ¿ok?, que tiene su punto P por aquí, que ese punto P pues tiene coordenada x1, y si está dada la x1, pues entonces esto es f de x1, ¿ok? Eso es f de x1. Y ahora tengo la q, ¿ok? Vamos a pensar que esta es la q, que se va a ir acercando, ¿verdad? Pero antes tengo que definirla. Entonces, vamos a pensar que me moví respecto a x1, me muevo una distancia h, ¿ok? Esa distancia h, entonces me va a condicionar que la coordenada en el eje x va a ser x1 más ese pedacito, x1 más h. Y por lo tanto ahora la coordenada en y del punto q va a ser la misma función en x1 más h. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Bueno. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, si yo trazo ahora nuevamente una línea recta que una P y Q, esa línea recta pues es una secante, ¿verdad? Y me pregunto cuánto vale la pendiente de la recta o la línea secante a la curva. Pues para eso tengo que recordar de la parte de geometría analítica que si tengo una recta y en esa recta conozco dos puntos, P1 con coordenadas x1, y1, y otro punto conozco que es P subíndice 2 con coordenadas x2, y2, pues la pendiente de esa recta está dada por la fórmula y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿ok? Entonces, si yo me pregunto por la pendiente de la recta secante a la curva, ¿quién es y2 de la recta que está en azul, que une P con Q? Pues y2 es esto, ¿verdad? ¿Quién es eso? Pues es f de x1 más h, y luego le tengo que restar menos la y1, pero la y1 es f de x1, ¿verdad? Y tengo que restar, dividir entre x2. ¿Quién es x2? Pues la coordenada del punto 2 en x, que es q, entonces esto es x1 más h menos la coordenada x1. ¿Qué va a pasar con x1? Se cancela. Y finalmente la pendiente de la recta secante que une P con Q es f de x1 más h menos f de x1 sobre h. Ese h le llamamos el incremento, y como mencionamos en un principio, esta h, ¿qué es lo que está haciendo? Me mide, digamos, cuánto me estoy alejando en la coordenada x, cuánto me estoy alejando del punto P. ¿Cuánto me estoy alejando del punto P? Por lo tanto, en un caso límite, que era como lo que estábamos queriendo hacer, si yo quiero convertir esa recta secante en una recta tangente, tengo que hacer el caso límite. Entonces, vean lo bonito de esto, la pendiente de la tangente va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la pendiente de la secante. ¿Ok? Si la h es muy pequeñita, es decir, me alejo muy poquito del valor de x1, la q estaría muy cerca, infinitesimalmente cerca o aproximada a p. Entonces yo estaría en ese caso límite, ¿verdad? Donde la q está muy cercana a p. Y entonces ya no sería la pendiente de la recta secante. En ese caso límite, la pendiente de la recta secante en el caso límite, cuando me alejo muy poquito, se vuelve la pendiente pero de la tangente. Entonces, para terminar, pues entonces la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto P sería, el límite equivale al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos la f de x
entre h. Y esa es justamente la inclinación de la recta tangente a la curva en el punto P. ¿Ok? Bueno.